Eh, Hola, muy buenos días. Los saludo a todas y todos. Vamos a comenzar ya la clase de matemáticas para primero medio, que hoy tiene como objetivo de la clase aplicar el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas. Ese es el objetivo del día de hoy, aplicar el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas. Teniendo ya el objetivo claro de la clase, que es aplicar el teorema de Pitágoras, vamos a ir recordando primero que todo lo que es el teorema de Pitágoras. Yo acá en la pizarra, si lo pueden ver bien, tengo escrito lo que era o lo que es en sí el teorema de Pitágoras, que nos plantea que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, quienes ya están conectándose, si alguien del curso me puede decir en este ejemplo cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Esa sería ya la primera pregunta de la clase. En este dibujo, ¿cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa? Ahí si alguien me puede decir más o menos a qué valor corresponde cada lado. Ahí díganme ustedes, chiquillos, cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Ahí Valentina nos escribe que la hipotenusa es X y los dos catetos 24 y 10 respectivamente. Entonces, teniendo ya identificado lo que son los catetos y la hipotenusa, ¿cómo yo hago eso? Hay que identificar esto. Nos indica que es el ángulo recto y los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Por lo tanto, 10 y 24 serían los catetos porque son quienes forman el ángulo recto. Y el lado que se opone al ángulo recto es la hipotenusa. Teniendo eso claro, vamos a armar el teorema. El teorema me dice 10 al cuadrado más 24 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es X. Ahora calculemos cada cuadrado. 10 al cuadrado son 100. ¿Quién me puede ayudar con 24 al cuadrado? ¿Cuánto es 24 por 24? Ahí se me pueden ayudar calculándolo desde su casa. 576. Gracias, Vale. Y eso es igual a X cuadrado. Si yo sumo 100 más 576, nos da 676 igual X cuadrado. Calculé los cuadrados, 10 al cuadrado 100, 24 al cuadrado 576, sumé. 100 más 576, 676. Pregunto, ¿con qué operación yo despejo ese cuadrado? ¿Quién me puede ahí ayudar? ¿Con qué operación despejamos la X que está al cuadrado? Fue algo que vimos en la clase anterior, por eso les pregunto. Con la raíz cuadrada. Despejo con la raíz cuadrada. Entonces el valor de X corresponde a la raíz cuadrada de 676. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 676? Ahí, si me pueden ayudar con esa respuesta. Raíz cuadrada de 676. ¿Cuánto es? Ahí me soplan, gracias ahí, vale, que me dice que es 26.
La raíz cuadrada de 676 corresponde a 26. Y ese sería el valor de la hipotenusa. Ahora yo les pregunto, chiquillos, ¿se entiende lo que acabamos de calcular? Teniendo los dos catetos, yo calculé la hipotenusa gracias al teorema de Pitágoras. Ahora díganme ustedes, ¿se entiende o no? Díganme si entendieron lo que acabo de hacer, el cálculo que hice en la pizarra antes de proseguir. ¿Sí? Vamos a esperar que alguien más me pueda responder. Benjamín, José, Javiera, Mariana, Claudia, Jason. Le he ido preguntando uno por uno, que me puedan decir si se entiende. Ya, chiquillos, muchas gracias por ahí por contestar. Vamos a proseguir con la segunda ya parte de la clase, que van a ser las aplicaciones del teorema de Pitágoras y la parte problemas. Voy a borrar. Una parte fundamental del teorema de Pitágoras es saber si un triángulo es rectángulo o no a través del teorema. Por ejemplo, yo aquí tengo dos dibujos de dos triángulos que vamos ahora a validar si efectivamente son triángulos rectángulos. Los voy a dibujar en la pizarra para que lo puedan ver mejor. Ahí tengo mi dibujo. Tengo un triángulo que un lado mide 8 centímetros, segundo lado 5 centímetros y el tercer lado mide 12 centímetros. Lo que vamos a hacer es ver si este triángulo es rectángulo o no, porque nos aparece el símbolo que nos ayuda para identificar que es rectángulo. Entonces, ¿qué hago yo para saber si este triángulo es rectángulo? Lo compruebo con el teorema de Pitágoras. Ver si la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Si eso cumple, el triángulo es rectángulo. Si eso no cumple, la igualdad que voy a formar quiere decir que el triángulo no es rectángulo. Entonces vamos a probar. En esta figura, 5, 8, 12, suponiendo que es un triángulo rectángulo, ¿qué valor es la hipotenusa en esta figura? Díganme ustedes. 5, 8, 12. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Me dicen que 12. ¿Por qué 12? Esa es una pregunta bastante importante. Porque el lado mayor en un triángulo rectángulo siempre es la hipotenusa. Entonces, en este caso, 5, 8, 12, suponiendo que es un triángulo rectángulo, 12 sería la hipotenusa. Entonces, con el supuesto de que esto es un triángulo rectángulo, 12 sería la hipotenusa. Vamos ahora a corroborarlo. Ahí, por Pitágoras, yo sé que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa cuadrada. 5 al cuadrado son 25, más 8 al cuadrado son 64. Sumemos esos dos valores. ¿Quién me puede decir esa suma? 25 más 64. ¿Cuánto es? 25 más 64. ¿Cuánto es? 89. Eso va a ser igual a 12 al cuadrado. 12 al cuadrado son 144. Ahora yo les pregunto, ¿89 es igual a 144? La respuesta es no, porque son números diferentes. 89 no es igual a 144. Entonces, en esta situación, el teorema de Pitágoras no cumple.
Si no cumple este triángulo, no es rectángulo. Repito, al ser 89 distinto de 144, el teorema de Pitágoras no cumple. Si hubieran aparecido ambos valores iguales, ahí el teorema de Pitágoras cumpliría y esta figura sería un triángulo rectángulo. Al no cumplir, no es rectángulo. Pregunto ahora, ¿se entiende el cálculo que hice? ¿Entienden por qué razón este triángulo no es rectángulo? Díganme ahí desde su casa para ir teniendo ese feedback que siempre les pregunto. ¿Se entendió el cálculo? ¿Por qué razón? Gracias, Luciano. Hace rato que no te había escuchado. Les pregunto a todos en general. Javiera, José, Claudia, Jason. ¿Entendieron bien el cálculo que hice? ¿Por qué no es rectángulo el triángulo? ¿Sí? Siguiendo. El triángulo no es rectángulo porque el teorema de Pitágoras no cumple. Esa es la razón. Entendiendo eso, van a poder hacer cualquier ejercicio. Cuando les pregunten si el triángulo es rectángulo o no, hay que buscar el lado mayor, que es la hipotenusa, y revisar la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa cuadrado. Si los valores coinciden, son iguales, el triángulo es rectángulo. Si no coincide, como este caso, no sería rectángulo. Entonces ahora vamos a borrar para pasar a la parte problemas. Vamos a hacer dos problemas el día de hoy relacionados al teorema de Pitágoras para que ustedes puedan entender las aplicaciones del teorema. Les voy a explicar con calma para que vayan viendo todos los pasos. Aquí tengo mi primer problema. Se los voy a ir explicando. Yo tengo un niño que se llama Jaime. Jaime estaba jugando a la pelota. Jaime estaba jugando a la pelota y golpea el balón que choca contra la ventana de un edificio. Jaime está a 10 metros de altura del edificio y el balón golpea la ventana a los 5 metros de altura. Repito, Jaime golpea el balón siguiendo esa trayectoria, choca contra una ventana del edificio y la rompe. La ventana está a 5 metros desde el suelo y Jaime se encuentra a 10 metros del edificio. Lo que debemos calcular, chiquillos, es la trayectoria del balón. Para que ustedes lo puedan ver mejor, este problema lo voy a dibujar en la pizarra. Acá tengo el edificio. Aquí está Jaime, que se encuentra a 10 metros del edificio. 10 metros. Él golpeó el balón. Ahí rompió la ventana del edificio, que está a 5 metros. Y ahí nosotros queremos calcular la trayectoria del balón. ¿Qué hizo el balón? Partimos de que el edificio es perpendicular al piso, se encuentra en 90 grados, y formé el triángulo rectángulo. Tengo 10 metros, 5 metros. Pregunta en general. La trayectoria del balón, pensando en el teorema de Pitágoras, ¿a qué corresponde? Díganme ustedes. La trayectoria del balón, que es ese movimiento, pensando en el teorema de Pitágoras, ¿a qué corresponde? Díganme ustedes. Me dicen que la hipotenusa. ¿Eso está bien?
Si Jaime se encuentra a 10 metros del edificio, eso es un cateto. La altura donde el balón golpeó la ventana, 5 metros, corresponde al otro cateto. Y la trayectoria del balón es la hipotenusa. Eso lo obtengo a partir del modelamiento a través del dibujo. Entendiendo eso, vamos a calcular la hipotenusa. Yo sé que primer cateto al cuadrado, 5 al cuadrado, más segundo cateto, que es 10 al cuadrado, eso va a ser igual a la hipotenusa cuadrado, que le vamos a llamar X. 5 al cuadrado son 25, más 10 al cuadrado, 100. Eso es igual a X cuadrado. Sumemos 10 más 25, 125 igual X cuadrado. Con la operación matemática que despejamos el cuadrado es con la raíz. La raíz cuadrada de 125 corresponde al valor de X. Entonces X es igual a la raíz de 125. Antes de terminar, nosotros en clases presenciales, yo les fui explicando a ustedes, chiquillos, los valores de las raíces. Por ejemplo, la raíz de 10 es 100. La raíz de 100 es 10. La raíz de 121 es 11. La raíz de 144 es 12. 125 es mayor que 121 y menor que 144. Por lo tanto, la raíz de este número es 11, algo, sin conocer todos los decimales. Eso más o menos lo fui tanteando con los valores de las raíces exactas. La raíz de 121, 11. La raíz de 144, 12. Por lo tanto, la raíz de 125 es más que 11. Pregunto a todos los participantes de la clase, ¿entienden el cálculo que hice, sí o no? Ahí les voy preguntando. Sí. Consuelo, José, Javiera, Claudia, Benjamín, Valentina, Luciano, ¿se entiende bien? Sí. ¿Sí? Ya. Si entienden, ayúdenme con esto. ¿Cuánto exactamente es la raíz de 125? Para escribir un par de decimales después. ¿Quién me puede dar ese valor? La raíz de 125. ¿Cuánto es? ¿Quién me puede dar el cálculo para agregar los decimales? Ahí los voy a esperar para agregar los decimales. ¿Quién me dice cuánto es la raíz de 125? Por favor, que no tengo la calculadora a mano. ¿Alguien? Ahí la 11,8. Sí, 11,18. 11,18. ¿Consuelo? Sí, profe. Sí, te conocí la voz, hija. Entonces, el valor más o menos sería 11,18 metros. Ahí hay que colocar la unidad de medida. Entonces, la trayectoria del balón, al golpearlo Jaime y chocar con la ventana, fueron más o menos 11,18 metros. Esa es una aplicación del teorema de Pitágoras a través de un ejemplo en el que ustedes pueden modelar el problema. Lo importante aquí es lograr armar el triángulo e identificar los lados que tienen y lo que tienen que calcular. Sáquenle una foto para poder borrar y hacer el segundo problema de la clase de hoy. Tómenle una foto y borramos. ¿Ya? Entiendo que ya lo pueden fotografiar para yo poder borrar la pizarra. Voy a borrar. Segundo problema de la clase de hoy. Miren. Este es mi otro problema. Lo voy a ir a enderezar para que lo puedan ver mejor. Ahí.
Tengo una niña que se llama Ana, que está encumbrando un volantín. Algo muy común que se hace en fiestas patrias. El volantín de Ana está a una altura que yo desconozco. Ana, desde el volantín hacia su posición, en el piso tengo 6 metros de distancia. Y el largo del hilo del volantín es 8 metros. La distancia desde Ana, la distancia horizontal, serían 6 metros hasta abajo del volantín y el hilo mide 8 metros. Lo que vamos a calcular es la altura en la cual se encuentra el volantín desde el suelo. Ya eso es lo que vamos a calcular gracias al teorema de Pitágoras. Voy a dibujar esto mismo en la pizarra para que lo puedan ver mejor. Entonces tengo el triángulo rectángulo. Ana, ahí está encumbrando el volantín. El volantín está en la parte alta, ahí. El largo del hilo son 8 metros. 8 metros, ahí. Y finalmente, la distancia que hay desde Ana hacia el volantín, mirándolo de forma horizontal, serían 6 metros. Mi incógnita, lo que yo debo calcular es la altura del volantín con respecto al piso. ¿Cuánto mide eso? Yo les pregunto, la altura del volantín, desde donde está el volantín hasta el suelo, ¿qué es? ¿Un cateto o una hipotenusa trasladándolo al teorema de Pitágoras? ¿Qué sería? ¿Cateto o hipotenusa? Cateto. Cateto. Ahí Javiera pide otro comentario y Luciano nos dice que es un cateto. Luciano nos dice que es cateto. Entonces, si es un cateto, construye el teorema de Pitágoras. ¿Qué va a hacer? Cateto cuadrado, mi incógnita, más 6, que es el otro cateto. Eso va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa cuadrada, que eso es 8 metros. Procedo a calcular. X cuadrado lo bajo, más 6 al cuadrado es 36. Ahí importante en esto es aprenderse las tablas de multiplicar. Yo se los dije en marzo, apréndanse las tablas. 8 por 8 son 64. Ahí. Ahora, el 36 que es positivo, ¿cómo pasa al lado derecho? Negativo. Negativo restando, ¿cierto? Lo voy a restar. X cuadrado es igual a 64 menos 36. ¿Quién me puede hacer esa resta? 64 menos 36. ¿Cuánto es? 64 menos 36. ¿Cuánto es? 32. 32. Ahí me dijeron 28. A ver, vamos a confirmar. Le pido 1, 14. 8, 28 me dio a mí. 64 menos 36 son 28. Ahí. X cuadrado es igual a 28. Ahora yo les pregunto, chiquillos, ¿con qué operación despejamos el cuadrado de la incógnita? ¿Con qué operación matemática? Lo acabamos de hacer. Con la raíz cuadrada. Ahí bien, vale. X es igual a la raíz cuadrada de 28. Aquí aplicamos raíz. La raíz cuadrada de 28. Acordémonos de las raíces exactas. La raíz cuadrada de 25 es 5. Raíz cuadrada de 25 es 5. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces la raíz cuadrada de 28 es más que 5, pero mucho menos que 6.
Entonces yo sé que esto es 5, algo. Ahora yo les pregunto, que ustedes lo pueden hacer con la calculadora. ¿Cuánto es el valor exacto de la raíz de 28? 529. Ahí me dieron el valor aproximado. Y estos serían metros. Entonces el volantín está a 5,29 metros desde el suelo. Pregunto abiertamente. Benjamín, Claudia, Javiera, Jason, Consuelo, Valentina, Marcelo, que lo vi por ahí también. ¿Se entiende o no? Ay, chiquillos, díganme ustedes, ¿entendieron el cálculo, lo que yo hice, cómo planteé el problema? Díganme si no lo vuelvo a explicar. Javier Ramírez, sí, profe, sí, profe, sí, profe, ya. Qué bueno que no entiendan. Siempre lo mismo que digo en todas las clases. Si alguien no entiende, porfa, díganme, yo lo vuelvo a explicar. Pero me interesa siempre que sean sinceros, porque ahí yo voy llevando el ritmo de la clase. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Viendo eso, vamos a borrar y vamos a hacer una actividad que ahora lo van a resolver ustedes. ¿Ya? Lo importante. Lo que voy a dejar dibujado lo van a tratar de resolver ustedes. Dibujé un triángulo que sus lados miden 10 centímetros, 24 centímetros y 26 centímetros. Chiquillos, lo que vamos a hacer ahora, que me van a ayudar ustedes, es si este triángulo es rectángulo o no. Hay que averiguar si el triángulo es rectángulo o no. ¿Cómo lo hacemos? Y ya lo hemos hecho en clase. Hay que comprobarlo a través del teorema de Pitágoras. Entonces, compruébenlo con el teorema de Pitágoras y díganme si es rectángulo o no. Y además, ¿por qué razón no lo es? Les voy a dar un par de minutos para que lo piensen, lo puedan calcular y entre todos al final lo revisamos. Pero, ¿qué hay que hacer? Rectificar si este triángulo es rectángulo o no. Entonces, trabajen en eso un par de minutos, porque me interesa ver ahora la aplicación de lo que yo les estoy explicando, si es que ustedes lo van entendiendo o no. Así que piensen en eso un par de minutos antes de revisarlo. Por mientras trabajan, los voy a ayudar en algo, que este va a ser como el tips
que les voy a dar de ayuda. ¿Cuál es la hipotenusa? Si este triángulo fuese rectángulo. 26. 20, 26. Entonces, lo que dice Luciano está bien. Si supuestamente esto es un triángulo rectángulo, el lado mayor siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, con eso se guían para armar el teorema de Pitágoras. Podemos decir que 10 al cuadrado más 24 cuadrado va a ser igual a 26 cuadrados. Siempre lado mayor hipotenusa. Con eso se ayudan para armarlo. Entonces ahora hay que comprobar si esto es cierto o es falso. Si cumple, rectángulo. Si no cumple, no sería. Entonces eso, calcúlenlo ustedes y revisamos. El primero que me dé la respuesta, o los primeros que me den la respuesta, les ofrezco un par de décimas o algo ahí, conversamos en relación a una notita para fomentar siempre la participación en clase. Yo siempre les digo, chiquillos, yo destaco harto la participación en clase, independiente de equivoque o no. Ya, tengo 3 personas que me dijeron que cumple. Javiera, que lo voy a escribir porque a mí después se me olvida. Javiera, Luciano y Valentina, que fueron los que me dijeron que cumplía. Independiente esté bien o mal, pero siempre les voy a destacar la participación en clase, porque eso enriquece la clase y además a mí me sirve para ir viendo si me van entendiendo o no. ¿Ya? Independiente del resultado, solo me interesa que participen, que puedan aportar. Vamos a comprobar. 10 al cuadrado es 100. Más 24 al cuadrado, ¿cuánto es? 576. 576, gracias Luciano. Y 26 al cuadrado, ¿cuánto es? 676. 676. Si este ejercicio lo hicimos al principio, 100 más 576 son 676. Entonces, 676 es igual a 676. La respuesta es sí. Entonces, este triángulo sí cumple el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, yo puedo decir que es rectángulo y dibujar el símbolo que lo señala. Entonces, efectivamente, este triángulo es rectángulo. ¿Ya? ¿Se entendió bien, chiquillos, o quedaron dudas? Díganme ahí ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí, gracias, Javiera. Sí, gracias, Vale. Gracias a todos que me puedan decir ahí si se va entendiendo o no. Ya. Vamos a borrar la pizarra, hacer un último ejemplo antes de terminar y hacer nuestro cierre de clase. Entonces ahora voy a proceder a orar. Vamos a hacer el último problema antes de terminar la clase. Vamos a dibujar ahí un triángulo. Ahí. ¿Ya? Yo tengo un poste. Este poste mide 10 metros. ¿Ya? Tengo un poste, de 10 metros de altura. Sobre el poste hay un pajarito. Ahí. No dibujo muy bien, pero ahí se entiende que es un pajarito. ¿Ya? Y yo estoy en la calle. A 7, 8 metros del poste. Estoy a 8 metros del poste. Entonces, repito mi problema. Tengo un poste de 10 metros de altura. Yo estoy
a 8 metros de distancia del poste y necesito saber la distancia que hay entre mi persona y el pájaro sobre el poste. Esta distancia necesito saber. Esa distancia. Pregunto, chiquillo, ¿qué tendría que hacer? Partiendo que el poste es perpendicular a la superficie del piso. O sea, se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué tendría que hacer si yo necesito conocer esa distancia? ¿Qué deberíamos hacer? Díganme ustedes. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Pregunto en general. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien lo ve o no lo entiende? Porque si no lo entienden, lo explico de nuevo. Vamos a explicar de nuevo por si acaso. Tengo un poste de 10 metros de altura y yo estoy ubicado a 8 metros desde el poste. Sobre el poste hay un pajarito y yo estoy mirando al pajarito, ahí, hacia arriba, y quiero conocer la distancia desde mi persona hacia el pájaro sobre el poste. ¿Qué debo hacer? Trabajar con Pitágoras. ¿Por qué estoy trabajando con Pitágoras? Porque formé un triángulo rectángulo y porque el poste a la superficie es perpendicular. Entonces yo les pregunto, esa distancia, viéndola desde el punto de vista del teorema de Pitágoras, ¿a qué corresponde esta distancia? ¿A qué corresponde? Díganme ustedes. Hipotenusa me acaban de escribir. Ya tengo dos personas que me están diciendo que es la hipotenusa. Yo sé que la hipotenusa, que eso está bien, porque el poste viene a ser un cateto y la distancia que hay desde el poste a mi persona es otro cateto. Entonces la distancia es la hipotenusa, que sería mi incógnita. Entonces ahora calculémosla. Primer cateto, 8 al cuadrado. Segundo cateto, 10 al cuadrado. Y la distancia sería mi incógnita o la hipotenusa, x cuadrado. Cálculo. 8 al cuadrado son 64, más 10 al cuadrado son 100. Eso igual a x cuadrado. 64 más 100, ¿cuánto es? 164. Igual x cuadrado. Repito el procedimiento que hice un poco más lento. 8, distancia del poste a mi persona, un cateto. 10, altura del poste, el otro cateto. 8 al cuadrado más 10 al cuadrado es igual a la hipotenusa cuadrada. 8 al cuadrado, 64. 10 al cuadrado, 100. Sumé 100 más 64, 164 igual x cuadrado. La operatoria matemática que me permite despejar el cuadrado de la incógnita es la raíz. Entonces x es igual a la raíz de 164. Trabajemos un poquito las raíces. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 164? ¿Quién me ayuda con ese valor? Raíz cuadrada de 164. ¿Cuánto, Luciano? Me dio 12,8. 12,8. Y estos son metros. Creo que no se ve muy bien. Lo voy a escribir de nuevo. 12,8. 12,8. Ahí. Sigue sin verse bien, que estoy con poca tinta. 12,8 metros. Creo que ahí se ve mejor. ¿Logran ver bien el número? 12,8. ¿Se ve bien? Sí se puede ver. Ya se puede ver. A ver si lo marco con el negro, porque estoy pobre tinta. Ahora vamos a marcar de nuevo el numerito. 12,8. Ahí. Ahí sí.
¿Por qué yo sé que es más o menos 12? De hecho, casi 13. 12,8 es prácticamente 13. La raíz de 12, 144, perdón, es la raíz cuadrada de 12. Y 169 es la raíz cuadrada de 13. Entonces, 164 está más cerca de 13. Entonces, prácticamente esto sé que 12,8 está correcto. ¿Ya? Pregunto a todo el curso. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Quedaron claros? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se entendió? Díganme ustedes. Se entendió bien. ¿Se entendió? Ya, vamos Sí. a ir a uno. Consuelo, José, Javiera, Claudia, Jesús, Tamara, Benjamín. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Marcelo, Bastián, que ahí no lo había visto. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Ya. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hoy día. Hoy día recordamos el teorema de Pitágoras que se había visto en clases anteriores y empezamos a trabajar con las aplicaciones del teorema. Una de ellas es comprobar si un triángulo es rectángulo o no. Entonces yo ahí miro el dibujo, busco el lado mayor, lo traslado a que es la hipotenusa, porque estamos suponiendo que es rectángulo. Entonces por eso yo traslado ese lado como que fuera la hipotenusa, lo compruebo con el teorema y si se cumple de que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, sería rectángulo. Si no cumple, no lo es, y es cualquier otro triángulo. Y además realizamos problemas aplicando el teorema de Pitágoras y gracias al teorema de Pitágoras pudimos calcular o una altura o una distancia, una trayectoria. La siguiente clase, esta clase, les va a servir mucho para que puedan resolver el taller de aplicaciones del teorema de Pitágoras. Entonces, consejo, yo voy a subir el video hoy día, revisen, repasen el video y resuelvan el taller después. De hecho, esperen a que yo suba el video para contestar el taller, yo lo voy a hacer ahora. Y con eso aseguran que van a tener una buena nota. Yo les he dicho, repasen y refuercen lo que hacemos en clase y después van resolviendo las evaluaciones. Ya, chiquillos, esa sería la clase del viernes de hoy. Recuerden que el próximo viernes, 21 de mayo, no tendríamos clase porque es feriado, así que no vamos a tener clase de matemáticas y ya nos estaríamos viendo el 28 de nuevo con las clases de matemáticas. Duda, consulta, como siempre me pueden escribir, yo ya me estaría despidiendo. Ya, chiquillos, chao, chao, cuídense, Chao, recuerden profe. revisar o ver 2, 3, 4 veces el video de esta clase y después resolver el taller. Chao, chiquillos, cuídense harto, buen fin de semana y estamos al habla. Chao, chao, bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.